Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Trabajé durante casi 7 años como camarera de pisos en un hotel de 3 estrellas al sur de la ciudad. No es un lugar famoso ni especialmente lujoso, pero es limpio, tranquilo y está cerca del aeropuerto, así que suele llenarse de viajeros de paso, comerciales o parejas buscando discreción. Nada fuera de lo común. Nada que destaque. Y, sin embargo, todavía hoy me cuesta hablar de lo que ocurrió en la habitación 209. No es fácil explicar cómo empezó todo, porque al principio no parecía nada raro. Solo pequeñas cosas. Cosas que cualquiera pasaría por alto. Como que a veces encontraba las cortinas abiertas cuando las había dejado cerradas. O que el papel higiénico estaba doblado en triángulo, como lo dejamos al acabar la limpieza, aunque no recordara haber pasado por esa habitación ese día. Una vez, incluso encontré el cubo de basura vacío, limpio, como si otra persona hubiera hecho mi trabajo. Lo atribuí a alguna compañera despistada o a un cambio de turnos que no me habían notificado. Pero no era así. Al menos, no oficialmente. La habitación 209 llevaba meses clausurada. Tenía una avería en la bañera que nunca llegaban a reparar del todo, y el jefe de mantenimiento decidió sacarla del sistema hasta que hubiera presupuesto para una reforma completa. Eso fue lo que me dijo un día, mientras limpiábamos los carros con los productos de limpieza. Por eso me resultaba tan extraño ver esa habitación a veces como si hubiese sido ocupada. Toallas húmedas en el suelo. Huellas frescas en el espejo del baño. La cama ligeramente hundida, como si alguien se hubiera sentado en la orilla. Pensé que quizá algún empleado la usaba para descansar durante el turno, o que el jefe de recepción se la dejaba a algún conocido sin registrarlo. En hoteles como ese, donde los turnos son eternos y todo se lleva al límite del presupuesto, no sería la primera vez que alguien se salta las normas. Así que la primera vez que encontré la llave electrónica sobre mi carro de limpieza, con una nota que decía 209, no me sorprendí demasiado. Pensé que finalmente la estaban reactivando para uso interno o que alguien la había ocupado por error. Entré, como siempre. El aire estaba viciado, húmedo. Al encender las luces, vi que todo parecía en orden, pero había algo en la atmósfera, una especie de densidad, como si el aire no se hubiese movido en años. Y aún así, sobre la mesa, había una botella de agua sin abrir, colocada con precisión junto a una servilleta doblada en triángulo perfecto. Ese fue el primer día que sentí que algo no cuadraba del todo. Esa noche me costó dormir. No porque hubiera visto algo en particular, sino por la sensación que me dejó aquel lugar. Como si alguien me hubiera observado mientras limpiaba, aunque no hubiera nadie más. Como si la habitación supiera que yo no debía estar allí. Al día siguiente pregunté en recepción si alguien había registrado alguna entrada reciente en la 209. El chico que estaba de turno, un sustituto joven que apenas llevaba 2 semanas, me dijo que no, que seguía fuera de servicio, y que si alguien la había ocupado, sería un error. Pero no parecía demasiado interesado en investigar más allá. Me limité a sentir y seguir con lo mío. No quería parecer paranoica. Durante los siguientes días, evité pasar por ese pasillo. Aún así, no podía dejar de pensar en la botella, en la servilleta, en el olor encerrado de esa estancia que no estaba vacía del todo. Era como si conservara los ecos de alguien. Lo peor fue cuando encontré otra nota. Esta vez, más críptica. No decía 209. Solo decía, ha vuelto. Estaba sobre mi taquilla, doblada con cuidado, escrita con el mismo bolígrafo negro que usamos todos para firmar los partes de limpieza. Pero nadie reconoció la letra. Al menos, nadie que quisiera decirlo. Pensé que era una broma. Una de esas tonterías internas con las que algunos compañeros matan el aburrimiento. Así que no dije nada. Tiré la nota y traté de seguir con mi día. Pero esa noche, al volver a casa, encontré en el bolsillo lateral de mi mochila la misma tarjeta electrónica de la habitación 209. Yo no la había cogido. Estoy segura. De hecho, la había devuelto en el mostrador después de usarla por última vez. Me quedé mirando esa tarjeta durante varios minutos. No sabía si debía tirarla, devolverla o simplemente ignorarla. Al final la metí en un cajón y me prometí no volver a tocarla. Pero a la mañana siguiente, volvió a estar en mi uniforme.
En el bolsillo interior del pecho. Un sitio que nunca usaba. Y junto a ella, una nota más. No la dejes sola. Estaba empezando a afectarme. No solo el miedo, sino la sensación de perder el control sobre lo que era real. Me preguntaba si podía estar olvidando cosas, si era el estrés o el cansancio acumulado. En ese trabajo es fácil confundirse. Los días son largos, repetitivos, y a veces una se mueve como en piloto automático. Pero esto era distinto. No dije nada a nadie. Tenía miedo de parecer desequilibrada. Solo me limité a hacer mi trabajo con más cuidado, evitando ese pasillo todo lo que podía. Y sin embargo, una tarde, mientras limpiaba una de las habitaciones del fondo, noté que la puerta de la 209 estaba entreabierta. Eso era imposible. Nadie tenía esa llave salvo recepción, y supuestamente estaba fuera de uso. Me acerqué despacio, sintiendo un nudo en el estómago, como si estuviera haciendo algo prohibido. Me asomé sin entrar. El aire seguía espeso, cargado. Todo parecía en su lugar, pero la cama estaba deshecha. Al lado del colchón, sobre el suelo, una pequeña muñeca de trapo. Sucia, gastada, con una cinta azul en el cuello. Yo no había visto eso antes. No estaba allí cuando limpié la primera vez. Me agaché para tocarla, pero sentí un escalofrío tan fuerte que la piel se me erizó. No era solo el frío del suelo, era como si algo invisible me envolviera, como si la propia habitación reaccionara a mi presencia. Me levanté bruscamente, salí y cerré la puerta sin mirar atrás. Esa noche, al llegar a casa, la muñeca estaba en mi cama. Estaba allí, sobre las sábanas, con la cinta azul bien atada y la misma expresión vacía. No sé cómo llegó. No vivía con nadie. No había forma de que alguien me la hubiese puesto allí sin que yo lo notara. No dormí. Me pasé la noche en el sofá, mirando la puerta del dormitorio, esperando que se abriera sola. Al día siguiente no fui a trabajar. Llamé diciendo que estaba enferma. Necesitaba tiempo para pensar. Para convencerme de que no estaba perdiendo la cabeza. O para aceptar que, tal vez, algo más estaba ocurriendo. Ese mismo día decidí que tenía que volver a la habitación 209. Pero no para limpiar. No esta vez. Iba a entrar con calma, registrar cada rincón y entender de una vez por todas qué era lo que pasaba allí. Volví al hotel un martes, aprovechando que ese día había poco movimiento. Pedí el turno de la tarde, cuando la mayoría de habitaciones ya estaban limpias y podía moverme con más libertad. No mencioné nada de lo que me pasaba. Solo dije que quería recuperar horas. Nadie sospechó nada. La tarjeta seguía conmigo. Me la había encontrado en el bolso, en el abrigo, incluso dentro del microondas una vez. Me seguía. Como si esa habitación se negara a dejarme en paz. Subí por las escaleras. No quería que el ascensor sonara y llamara la atención. El pasillo estaba vacío, silencioso, como si todo el ala del hotel estuviera suspendida en otro tiempo. La puerta de la 209 cedió al primer intento. Entré sin encender la luz. Ya no olía igual. El aire era más frío, casi húmedo, y en lugar del habitual aroma a desinfectante y polvo antiguo, había un leve olor metálico. No supe identificarlo al principio. Me limité a avanzar, sintiendo los latidos en las sienes como si mi propio cuerpo me estuviera avisando. El cuarto estaba ordenado, casi limpio, pero tenía detalles imposibles. La cama estaba hecha, con las sábanas del antiguo uniforme que usamos años atrás, antes de que cambiaran la decoración. Sobre la mesita, una libreta con notas escritas a mano, todas con la misma frase repetida una y otra vez. No la dejes sola. No la dejes sola. No la dejes sola. Me costó respirar. Fui al baño y encendí la luz. El espejo estaba empañado, como si alguien acabara de ducharse. En el cristal se marcaban huellas pequeñas. Manos infantiles. Y entonces vi el reflejo. Solo por un instante. Justo detrás de mí. Una figura menuda, encorvada, con el pelo cubriéndole el rostro, parada junto a la bañera. No giré. No grité. Solo apagué la luz. Al salir del baño, la muñeca estaba sobre la cama. Esta vez sin la cinta azul. Tenía los brazos extendidos, como si me esperara. No recuerdo haber salido de la habitación. No recuerdo los pasillos, ni la escalera, ni cruzar la recepción. Solo recuerdo estar ya en la calle, con las manos heladas y los ojos llenos de lágrimas. Al día siguiente, entregué mi carta de renuncia. Nadie me preguntó por qué. Supongo que no fui la primera. Pero lo peor no fue irme.
Lo peor fue volver a casa y encontrar en mi buzón un sobre sin remitente. Dentro, solo una servilleta doblada en triángulo perfecto, y la llave de la habitación 209. Siempre he sido de los que trabajan mejor cuando la ciudad duerme. Tal vez por eso acepté sin pensarlo el turno de noche en el Hotel Aldamar. No era un lugar especial. 3 plantas, decoración anticuada, clientela tranquila. Ideal para quien busca rutinas sin sorpresas. Durante los primeros meses todo fue normal. Algunas reservas tarde, algún cliente despistado, problemas menores con el wifi. Nada que no pudiera manejar solo desde recepción. Me gustaba ese silencio de las madrugadas. La sensación de que el mundo se detenía un poco mientras yo estaba despierto. La rutina se rompió una noche a mediados de marzo. Eran casi las 3 de la madrugada cuando sonó el teléfono de recepción. Era la línea interna, así que asumí que algún huésped necesitaba algo. Descolgué con el saludo habitual, pero del otro lado solo escuché estática. Pensé que quizás se había colado una interferencia, pero al revisar el identificador, vi que la llamada venía desde la habitación 313. Lo curioso es que esa habitación llevaba vacía más de 2 semanas. La empresa de limpieza la había cerrado después de que un huésped dejara el baño completamente inundado. Estaban esperando una pieza para arreglar el termo eléctrico, así que en el sistema figuraba como no disponible. Revisé el panel de cámaras. El tercer piso, donde estaba la 313, tenía uno de esos ángulos muertos donde la señal siempre fallaba. Solo podía ver los pasillos principales, no las puertas concretas. Volví a llamar a la 313. Nadie contestó. Pensando que tal vez alguien se había equivocado de habitación, subí con calma, usando las escaleras para no hacer ruido. El pasillo estaba desierto, con ese olor a moqueta antigua que siempre impregnaba el tercer piso. Todo parecía normal. Pero al pasar frente a la puerta 313, noté algo raro. No se escuchaba nada, pero podía sentir una vibración, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando muy bajo del otro lado. Me agaché para mirar bajo la puerta. Solo oscuridad. Ninguna luz encendida, ningún movimiento. Golpeé suavemente, sin obtener respuesta. Decidí dejarlo estar. Volví a recepción, registré el incidente por si acaso y seguí con mi turno. Pero desde esa noche, algo cambió en el ambiente del hotel. Y esa no fue la última vez que el teléfono sonó desde esa habitación. A la noche siguiente, justo a la misma hora, el teléfono volvió a sonar. Misma línea interna. Mismo número en el identificador, 313. Esta vez contesté sin decir palabra. Solo escuché. Al principio nada, luego algo. Una especie de murmullo casi imperceptible, como si alguien hablara desde el fondo de un tubo largo. No entendía lo que decía. No sonaban como palabras. Eran sílabas. Desordenadas, susurradas, como si alguien intentara recordar un idioma olvidado. Colgué. Esperé unos segundos. Volvió a sonar. No quise contestar otra vez. Sentía algo dentro del pecho, una presión incómoda, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no entendía. Subí. Llevaba conmigo la llave maestra. Esta vez no iba a conformarme con mirar bajo la puerta. El pasillo seguía desierto. Silencioso. Pero al acercarme a la 313 noté un detalle que me detuvo en seco. La alfombra frente a la puerta estaba mojada. No era un charco grande, pero sí lo suficiente como para empapar mis zapatos al pisar. Toqué la superficie, el agua estaba tibia, como si acabara de filtrarse desde el baño. Y sin embargo, todo seguía en silencio. No había ruidos de tuberías, ni olor a humedad. Nada. Giré la llave con cuidado y abrí. La habitación estaba a oscuras, pero no vacía. Una silueta estaba de pie junto a la ventana. Alta, inmóvil, mirando hacia afuera. El tenue resplandor de las farolas recortaba su forma, pero no sus detalles. No podía ver la cara. Ni siquiera si respiraba. Me quedé paralizado. La puerta se me resbaló de entre los dedos y se cerró sola tras de mí. En ese momento, la figura giró apenas la cabeza. Un movimiento lento, apenas perceptible, pero suficiente para que un escalofrío me recorriera el cuerpo de arriba abajo. Quise hablar, preguntar si necesitaba ayuda, pero no salieron palabras. Solo un susurro ahogado que ni yo entendí. Entonces la figura desapareció. No se fue. No caminó. No corrió.
Solo, dejó de estar allí. Encendí la luz de golpe. La habitación estaba vacía. La cama sin hacer. Las sábanas húmedas. En el suelo, marcas de pies mojados. Pequeñas, descalzas, como si alguien hubiese caminado desde el baño hasta la ventana. Pero no había nadie. Esa noche no volví a subir al tercer piso. Después de aquella noche, comencé a evitar el tercer piso. No era miedo. Al menos, no al principio. Era otra cosa. Como si la propia idea de ese pasillo me provocara un rechazo físico. Incluso oír pasos allá arriba, cuando el personal de limpieza subía por la mañana, me ponía tenso. Aún así, no podía dejar de pensar en lo que vi. O en lo que creí ver. Me convencí de que tenía que haber una explicación lógica. Un error. Una alucinación causada por el cansancio. El turno de noche, la soledad, la repetición infinita de tareas monótonas. Todo eso pasa factura. Pero entonces empezaron los problemas con los huéspedes. Primero fue una pareja que se quejó de escuchar golpes desde el piso superior. Decían que alguien caminaba de un lado a otro toda la noche. Pero lo extraño era que estaban alojados justo debajo de la habitación 313. Cuando les expliqué que esa planta estaba cerrada, que no había nadie, la mujer se quedó en silencio y su esposo insistió en que lo comprobáramos. Subimos juntos. Revisamos cada puerta. Todas cerradas, excepto la 313, que, para mi sorpresa, estaba entornada. No lo entendí. Yo mismo la había dejado cerrada con llave después de lo que vi. Al empujarla, descubrimos que la cama estaba hecha, el baño limpio, todo perfectamente ordenado. Demasiado. Como si nadie la hubiera usado jamás. La pareja pidió el cambio de habitación esa misma noche. Días después, otro cliente bajó a recepción visiblemente alterado. Decía haber visto a alguien en la ventana del tercer piso a las 4 de la mañana. Una figura pálida, sin rostro, que lo observaba desde la 313 mientras fumaba fuera. A esas alturas, ya no podía fingir que todo era coincidencia. Decidí revisar el historial del hotel. Usé la base de datos antigua, esa que aún guarda reservas de hace más de 10 años. Quería saber qué tenía esa habitación. ¿Qué había pasado allí antes de que yo empezara a trabajar? Lo que encontré fue breve, pero inquietante. Hace 5 años, un huésped se quitó la vida en la habitación 313. Un hombre joven. Viajero frecuente. Su cuerpo fue encontrado por el personal de limpieza 2 días después. Había desconectado el teléfono de la habitación. Y sin embargo, según el parte policial, el cable del auricular estaba en su mano. Como si hubiese intentado llamar a alguien. Como si hubiese querido hablar, pero ya no tuviera voz. Después de leer el informe policial, ya no pude mirar igual al teléfono de recepción. Cada vez que sonaba, aunque fuera otra habitación, mi cuerpo se tensaba. Y cuando el identificador mostraba el número 313, como lo hizo 3 noches seguidas, ni siquiera intentaba contestar. Solo lo observaba sonar, como si fuera una herida abierta dentro del hotel. Una que nadie había cerrado del todo. Empecé a notar cosas. Pequeños detalles, como siempre. Cenizas en la papelera de la recepción, cuando allí no se permite fumar. La puerta del ascensor abriéndose sola a las 3:15 de la mañana, siempre en la planta 3. Y un olor. No fuerte, pero persistente. Una mezcla entre humedad, colonia antigua y electricidad quemada. A veces se colaba por los conductos del aire, aunque el sistema estuviera apagado. Decidí hablar con la encargada del turno de día. Al principio me miró raro, como si no supiera de qué hablaba. Pero cuando mencioné la habitación 313, su rostro cambió. No dijo nada. Solo me pidió que no volviera a subir allí. Esa habitación está fuera de servicio, me repitió, con voz seca. No tienes que preocuparte por ella. Pero yo sabía que no era así. El problema no era la habitación. Era él. La figura que vi. El hombre de pie junto a la ventana. El que había sostenido el auricular del teléfono hasta el final. No creo que se quitara la vida. O no del todo. Creo que algo quedó allí, encerrado entre esas paredes. Algo que no comprendía que el mundo había seguido sin él. Que no entendía el silencio. Ni el olvido. Una madrugada, después de varias semanas sin incidentes, volvió a sonar el teléfono. Yo estaba solo, como siempre. Esta vez lo descolgué. No dije nada. Del otro lado, tampoco. Solo un zumbido muy leve, como el del cableado viejo. Y una frase, apenas un susurro. ¿Hay alguien ahí?
No era una voz clara. No sonaba como una llamada normal. Era más como un eco atrapado en la línea, como si la voz viniera de un lugar donde el tiempo no pasa. Colgué. Apagué la centralita. Y desde entonces, cada noche, reviso la planta 3 solo una vez, con paso firme, sin mirar de reojo. Nunca más volví a entrar en la habitación 313. Pero no estoy seguro de que eso importe. Porque algunas noches, cuando paso por debajo de su ventana, hay una sombra que se mueve detrás de las cortinas. Y siempre, siempre, está mirando hacia mí. Nunca me gustaron los ascensores. No por claustrofobia, sino por esa sensación de estar suspendido en un espacio que no te pertenece, atrapado entre destinos que tú no decides. Supongo que por eso lo que me pasó aquella noche me afectó tanto. Porque no fue solo raro. Fue como quedar atrapado fuera del mundo. Todo empezó cuando me trasladaron por trabajo a un hotel de larga estancia, de esos pensados para empleados de otras ciudades. Era funcional, silencioso, y lo suficientemente anónimo como para que nadie hiciera preguntas. Estaba en las afueras, con un lobby pequeño, un solo recepcionista por turno, y un ascensor central que conectaba los 8 pisos. Yo me hospedaba en la planta 5. Durante los primeros días, no noté nada raro. El ascensor era viejo, pero no defectuoso. Subía y bajaba sin problemas, con ese zumbido de motor fatigado que uno termina por ignorar. Siempre me pareció curioso que no tuviera música ambiental, como la mayoría. Solo silencio. Hasta que una noche, después de cenar, entré al ascensor como siempre, presioné el botón del 5.º piso, y el ascensor no se detuvo. Subió. Pasó el 6.º, el 7.º, y siguió subiendo. No había más pisos. El panel mostraba un número inexistente, 9. Pensé que era un error del sistema. Quizá un fallo momentáneo. Me preparé para salir y avisar al recepcionista, pero las puertas no se abrieron. El ascensor se detuvo, sí, pero no hizo el sonido habitual. Ni se encendió la luz de apertura. Solo quedamos yo y el silencio. El botón de abrir puerta no funcionaba. Ni el de alarma. El intercomunicador no emitía señal. Apreté todos los botones sin obtener respuesta. Y entonces, el ascensor volvió a moverse. Descendió lentamente hasta llegar al piso 4. Pero cuando las puertas se abrieron, no era el piso 4. No era ningún piso que yo conociera. El pasillo frente a mí era estrecho, iluminado por una luz tenue, casi amarilla. Las paredes estaban desconchadas. No había puertas visibles. Solo un largo corredor que parecía estirarse mucho más de lo que debería. Un zumbido constante llenaba el ambiente. No se parecía en nada a los pasillos del hotel. No sé por qué salí. Quizá por curiosidad. O porque el ascensor ya no me parecía más seguro que aquel corredor. Solo sé que di 3 pasos, y al volverme, el ascensor ya no estaba allí. El pasillo estaba completamente en silencio. No se escuchaba el zumbido de motores, ni pasos, ni el típico murmullo amortiguado del edificio. Solo un silencio denso, como si el aire estuviera atrapado conmigo, incapaz de moverse. Me quedé un momento donde estaba, esperando que el ascensor reapareciera. No lo hizo. Giré sobre mis talones, buscando algo que me indicara dónde estaba, un cartel, una señal de emergencia, una puerta. Pero el pasillo era uniforme. Las paredes sin ventanas, con pintura agrietada. El suelo de baldosas grises que devolvían el sonido de mis pasos como si el lugar estuviera vacío por completo. Caminé hacia adelante, sin rumbo claro, guiado solo por una sensación incómoda de no poder quedarme quieto. Al avanzar, noté algo extraño. Era difícil medir la distancia. El corredor parecía alargarse a medida que caminaba, como si el final retrocediera con cada paso. Probé dar media vuelta, regresar al punto donde debía estar el ascensor. Pero al hacerlo, no encontré nada. Solo más pasillo. No había intersecciones, ni salidas, ni forma de saber cuánto tiempo llevaba caminando. No había reloj, ni ventanas, ni referencias. La única luz venía de una línea de bombillas empotradas en el techo, separadas por varios metros, y a veces, una de ellas parpadeaba con un ritmo irregular. Esa fue mi única compañía durante lo que debió ser media hora. O 1 hora. O 5 minutos. No lo sé. De pronto, escuché algo. No una voz. Un sonido lejano, como un eco húmedo, pasos. Pero no caminando, sino arrastrando algo.
No supe si era una persona, un objeto, o mi imaginación fabricando ruido para combatir la ansiedad. Aceleré el paso, intentando huir de aquello, aunque no supiera hacia dónde iba. El pasillo comenzó a inclinarse levemente. Una pendiente casi imperceptible que descendía, como si estuviera bajando sin notarlo. Y entonces, vi algo diferente. Una puerta. Sola, en medio de la pared. Vieja, de madera oscura, con un pomo metálico oxidado. No tenía número. Ni cerradura. Solo estaba ahí, como esperando. Tuve la absurda esperanza de que detrás de esa puerta estuviera el ascensor. O la salida. O cualquier cosa que me llevara de vuelta a mi realidad. La abrí. Y al otro lado, estaba otra cabina de ascensor. Pero no era la misma. La cabina era idéntica a la del hotel, pero al mismo tiempo, distinta. Las luces eran más tenues, el espejo del fondo estaba cubierto por una película oscura que no reflejaba nada. Y el panel de botones mostraba pisos que no existían. Del -3 al 14. El hotel solo tenía 8 plantas. No había sótanos. No había 13º piso. Y sin embargo, allí estaban esos números, iluminados con un parpadeo lento, casi líquido. Intenté pulsar el 5, esperando que aquello me devolviera a mi habitación. El botón no respondió. Probé el 0. Nada. Solo al tocar el -1, la cabina tembló levemente y comenzó a descender con un zumbido grave, profundo, que parecía emanar del suelo mismo. Durante el trayecto, la luz interior comenzó a oscilar. No apagarse del todo, sino balancearse, como si la fuente estuviera colgada de un hilo invisible. El aire se volvió más espeso, más frío. Respirar me costaba el doble, y la sensación de encierro se multiplicaba. El ascensor se detuvo con un golpe seco. Las puertas se abrieron lentamente, revelando algo que no esperaba. Era el mismo pasillo del piso donde me hospedaba, pero con detalles erróneos. Las luces del techo eran más bajas, casi rojas. Las puertas estaban todas cerradas, excepto la mía, la 508, que tenía la hoja entornada, como si alguien hubiera salido justo antes. Me acerqué con cautela. Todo estaba en silencio, pero el ambiente olía distinto. Un olor metálico, como a cables quemados y humedad vieja. Empujé la puerta con la punta de los dedos. El interior era mi habitación. Mismo escritorio, misma colcha arrugada, misma taza de café que había dejado esa tarde. Pero había algo raro en la cama. Algo, acostado. No pude ver el rostro. Solo una figura bajo las sábanas, acostada exactamente como yo lo hacía. El mismo lado. La misma posición fetal. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. Y entonces noté que respiraba. Lentamente. Inhalaciones largas, exhalaciones más cortas. El pecho subía y bajaba con ese ritmo pausado, tan familiar que dolía. Di un paso atrás. No sabía si estaba viendo una proyección, un sueño, o algo más oscuro. Quise correr, pero el sonido del ascensor volvió a sonar detrás de mí. Las puertas se abrían solas. No lo pensé. Volví a entrar. Presioné el botón del 0 con fuerza. Esta vez funcionó. La cabina comenzó a subir, pero no con suavidad. Era como si se arrastrara por dentro de un pozo. Durante la subida, las luces se apagaron completamente. Por unos segundos, solo escuché mi respiración y el traqueteo metálico de los engranajes. Cuando las puertas se abrieron, estaba de vuelta en el lobby del hotel. Todo parecía normal. Todo, excepto el recepcionista. Estaba de pie tras el mostrador, como siempre, pero con la cabeza gacha y las manos apretadas. No se movía. No hablaba. Solo permanecía allí. Al pasar frente a él, levantó la mirada. No dijo mi nombre. No preguntó nada. Solo susurró. Ya has subido. Ahora te toca bajar. No contesté. Solo me alejé del mostrador, sin girarme, sin responder. El pasillo hacia las habitaciones estaba vacío, pero me sentía observado. Como si algo me acompañara en silencio, desde dentro de mí o desde algún lugar que no podía ver. Entré a mi habitación y cerré con llave. No encendí las luces. Me senté al borde de la cama, intentando entender si todo lo que había vivido había sido real. Pero el cansancio era demasiado. La mente, agotada. Y el cuerpo, casi temblando. Dormí unas horas. O al menos eso creo. Al despertar, todo parecía estar en su sitio. Ninguna señal de lo que había pasado. La colcha estaba intacta,
no había olor extraño, y el ascensor funcionaba con normalidad. Incluso el recepcionista era otro. Un chico joven, amable, que me saludó sin rastro de inquietud. Pasaron los días. Volví a mi rutina. Trabajo, cena, habitación. Subía por las escaleras siempre que podía, evitando el ascensor sin dar explicaciones. Pero cada vez que lo hacía, notaba como la puerta se abría sola. Como si me esperara. Una noche, al volver tarde, no tuve más opción. Las escaleras estaban bloqueadas por una limpieza profunda. Me detuve frente al ascensor durante casi un minuto entero, hasta que el zumbido se activó por sí solo. Las puertas se abrieron. La cabina estaba vacía. La luz interior parpadeó apenas. Entré. Presioné el botón del 5 con resignación. El ascensor comenzó a subir, pero al pasar el tercer piso, el panel se apagó. No mostró ningún número. Solo un espacio negro, liso, donde antes había luces. El motor siguió funcionando. El ascenso continuó. No supe cuánto tiempo estuve allí dentro. Cuando las puertas se abrieron, no estaba en el hotel. Era un pasillo gris, más bajo, con paredes sin pintar. No olía a productos de limpieza, sino a tierra húmeda, a piedra vieja. Y entonces entendí. No era un lugar. Era un ciclo. Una puerta que se había abierto para mí, y que ahora no iba a cerrarse del todo. El ascensor era una frontera. Un filtro. Algo que no debía cruzarse más de una vez. Volví a apretar los botones, todos. Ninguno respondió. Y entonces vi, sobre la puerta interior, una pequeña placa metálica que no estaba antes. Nivel -2, residentes. No había timbre. Ni intercomunicador. Ni salida. Solo ese cartel, grabado con precisión, como si siempre hubiera estado allí. Desde entonces, cada vez que veo un ascensor, cualquiera, en cualquier parte del mundo, siento que todos llevan al mismo lugar. Al mismo corredor sin destino. Al mismo pasillo donde alguien, alguna vez, decidió bajar más de la cuenta. Y no pudo volver a subir. No estábamos bien. La verdad, nunca fuimos una pareja perfecta, pero esa noche fue cuando todo se rompió en silencio. Llevábamos horas discutiendo en el coche, dando vueltas por una carretera secundaria que ninguno de los dos conocía. La señal del GPS iba y venía, y la niebla empezaba a cubrirlo todo, espesa como humo frío. Fue entonces cuando lo vimos. Un cartel maltrecho junto al arcén, casi cubierto por la maleza, Motel La Bruma 2 kilómetros. No dijimos nada. Solo nos miramos brevemente, sin discutir por primera vez en todo el día. Tal vez porque ambos sabíamos que no teníamos ganas de seguir conduciendo. Tal vez porque la idea de pasar la noche separados en habitaciones distintas era más atractiva que compartir el asiento del coche unas horas más. El motel apareció tras una curva cerrada, casi como si se hubiera materializado entre la niebla. Era un edificio de 2 plantas, con luces cálidas pero débiles, como si estuvieran alimentadas por una fuente vieja. En la recepción, un hombre mayor con gafas gruesas y expresión amable nos entregó las llaves sin hacer preguntas. Habitaciones 6 y 7. Contiguas. Eso fue todo. Entré a la mía sin mirar atrás. No tenía ganas de seguir hablando con él, ni con nadie. Solo quería silencio. Y dormir. La habitación era simple. Cama doble, escritorio, cortinas pesadas, un televisor antiguo encajado en una repisa de madera. Nada especial. Pero lo que más me llamó la atención fue la limpieza. Todo estaba impecable, como si nadie hubiese usado esa habitación en mucho tiempo. Incluso las sábanas olían a ropa guardada. Dejé la maleta en el suelo y fui al baño. Cuando encendí la luz, vi el espejo completamente empañado. No había ducha. No había vapor. Y sin embargo, allí estaba, el cristal cubierto de humedad, como si alguien acabara de salir de la habitación antes que yo. Pasé la mano por la superficie. En el centro, sobre el vaho, quedaban los trazos débiles de una palabra escrita con un dedo. Apenas visible. No vuelvas. Me quedé helado. Cerré el grifo aunque no lo había abierto, revisé la ducha, la ventana, todo. No había signos de que alguien hubiera estado allí. Ninguna toalla usada, ningún indicio. Solo esa palabra. Volví al dormitorio. Pensé en cambiar de habitación, en avisar a recepción. Pero algo dentro de mí me decía que era mejor quedarse. Que lo peor no estaba en esa habitación. Lo peor era la del otro lado de la pared.
la de mi pareja. Y ese fue el momento exacto en el que dejé de escuchar ruido al otro lado. Al principio no me di cuenta. Me tumbé en la cama, dejando que el peso del día me cayera encima como una manta húmeda. Cerré los ojos unos minutos, solo para descansar. Pero algo me obligó a abrirlos de golpe, el silencio. Un silencio tan profundo que dolía. No se oía nada al otro lado de la pared. Ningún movimiento, ni el crujir del colchón, ni el leve zumbido del televisor que siempre dejaba encendido para dormir. Nada. Me levanté. Apoyé la oreja contra el tabique. Vacío. La habitación 7 estaba completamente muda. Golpeé suavemente, con los nudillos. Una vez. Esperé. Nada. Golpeé de nuevo, esta vez más fuerte. Silencio. Ni una respuesta. Ni un murmullo. Ni el clic de un interruptor. Sentí como se me tensaban los músculos del cuello. Fui hasta la puerta y salí al pasillo. La bruma se colaba por los bordes de las ventanas, densa, flotando como si respirara. Golpeé la puerta de la habitación 7. Nada. Probé girar el pomo. Cerrado con llave desde dentro. Volví a recepción. El mostrador estaba vacío. Ni rastro del hombre de gafas. Toqué el timbre. Esperé. Llamé en voz baja. Nada. Regresé al pasillo. La bruma seguía allí, más espesa. Entré de nuevo en mi habitación, cerrando la puerta con cuidado. Me senté en la cama, sin saber qué hacer. Entonces oí algo. Un golpe sordo. Una vibración que venía del suelo. Y luego, un susurro. No palabras. Un sonido continuo, húmedo, como si alguien respirara con dificultad, justo debajo del suelo. Me agaché, apoyé la mano sobre las baldosas. Estaban frías. ¿Y húmedas? Retrocedí lentamente. Cuando me levanté, lo vi. Sobre el escritorio, donde antes no había nada, descansaba una pequeña servilleta de papel, doblada con precisión. Y escrita a mano, una frase corta. Ella ya no está. Me quedé mirando la servilleta como si pudiera explicarme algo. Ella ya no está. 5 palabras escritas con trazo firme, como si hubieran sido pensadas con mucho cuidado. Mi pareja no había salido. No podía haberlo hecho sin que yo la oyera. Las paredes eran finas, y el cerrojo interior de su habitación seguía echado cuando toqué la puerta. Cogí la servilleta con una mezcla de rabia y miedo. Salí de la habitación, bajé las escaleras y volví a recepción. Esta vez llamé con más insistencia. Toqué el timbre varias veces, incluso grité. Nadie apareció. Entonces noté algo. La bruma que había fuera ahora también estaba dentro del vestíbulo. No como niebla normal, sino como un humo vivo que se pegaba a las paredes, se arrastraba por las esquinas y parecía escuchar. Subí las escaleras de nuevo. El pasillo estaba más oscuro. Las bombillas, que antes titilaban con normalidad, ahora brillaban con una luz casi rojiza, como si fueran anticuadas lámparas de gas. Frente a la habitación 7, me detuve. Pegué la oreja. Escuché algo. Un susurro. Un movimiento lento, como el roce de tela sobre tela. Golpeé la puerta con fuerza. Nada. Volví a mi habitación. Estaba tenso, agitado, con la respiración entrecortada. Me apoyé contra la puerta, sintiendo que algo invisible se cerraba en torno a mí. Y entonces me di cuenta. La servilleta había desaparecido. No estaba donde la había dejado. Ni en mi bolsillo, ni sobre la cama. Como si nunca hubiera existido. Empecé a revisar el cuarto, buscando pistas, algo que me dijera qué estaba ocurriendo, si era una broma cruel o una pesadilla lúcida. Fue entonces cuando miré debajo de la cama. No sé por qué lo hice. Tal vez porque algo me decía que no estaba solo. Me agaché con cautela, con el corazón latiéndome en la garganta. Y ahí estaba. Una figura delgada, encogida, como una persona acurrucada, me observaba desde la penumbra. No se movía. No respiraba. Solo estaba allí, con los ojos completamente abiertos, como si llevara horas mirándome sin pestañear. Salté hacia atrás. Golpeé la cabeza contra el marco de la cama y caí al suelo. Cuando me incorporé, no había nada. El espacio debajo de la cama estaba vacío. Me arrastré hasta la puerta, salí al pasillo sin cerrar siquiera, y volví a llamar a la habitación 7, como si eso fuera a salvarme de todo lo que estaba ocurriendo. Pero esta vez, la puerta estaba abierta. Muy ligeramente. La empujé con la yema de los dedos. Y lo que vi dentro no se parecía en nada a una habitación de hotel.
La habitación 7 era otra cosa. Las paredes seguían en el mismo sitio, pero la distribución había cambiado. Donde debería haber un escritorio, había un espejo antiguo, rajado en una esquina, colgado torcido como si alguien lo hubiese golpeado. La cama estaba deshecha. Las sábanas tiradas por el suelo, mojadas, oscuras. En el centro del colchón, una mancha irregular que no quise tocar. No había señales de ella. Pero había algo. Un ruido. Un crujido húmedo. Provenía del baño. Me acerqué con los pasos congelados, como si la gravedad tirara de mí hacia atrás. La puerta estaba entreabierta, dejando ver una luz intermitente. Una bombilla colgante que giraba sola, impulsada por un movimiento invisible. Entré. El espejo del baño estaba cubierto de vaho. De nuevo. Pero esta vez no había palabra alguna escrita. Solo un rastro de dedos marcados, 5 líneas como garras, descendiendo lentamente desde lo alto, como si alguien hubiera intentado sostenerse y se hubiera ido desvaneciendo. El lavabo estaba lleno de agua. Turbia. Negra. Y en el fondo, algo que parecía tela. Una prenda de ropa. Me incliné. Era su camiseta. La que llevaba puesta cuando entramos al motel. Di un paso atrás. Sentí que el baño se encogía. El aire se volvió espeso, irrespirable, como si el agua del lavabo se evaporara directamente en mis pulmones. Salí tambaleándome. Atravesé el pasillo, bajé las escaleras, crucé la recepción. La niebla lo cubría todo. Afuera ya no había carretera. Ni coches. Ni luces. Solo bruma. Bruma densa, espesa, viva. Volví a entrar, buscando cualquier referencia. Pero algo había cambiado. El vestíbulo ya no era el mismo. Había muebles distintos. Cuadros antiguos. Un reloj detenido. Y en el mostrador, apoyada con cuidado, una nueva servilleta. Esta sí estaba seca. Y escrita con otra tinta. Ahora tú ocupas la 7. Me giré. La puerta de la habitación estaba abierta. No la mía. La suya. Oh, la mía ahora. Subí las escaleras. Todo estaba en silencio. Y desde aquella noche, no he podido salir. Sigo aquí. A veces oigo el motor de un coche acercándose entre la niebla. Veo el resplandor de los faros filtrándose por la ventana. Y entonces me asomo al espejo. El mismo espejo. Y escribo con el dedo. No vuelvas. Nunca pensé que algo tan simple como un cartel pudiera perturbarme tanto. De todos los lugares en los que he trabajado, este hotel siempre me pareció el más normal. Nada espectacular, pero funcional. 5 plantas, 64 habitaciones, clientela tranquila. Perfecto para un recepcionista nocturno que solo quiere pasar desapercibido. Y durante meses así fue. Lo rutinario me calmaba, revisar reservas, repartir tarjetas, apuntar incidencias. Cada tanto, una llamada solicitando una manta extra o una toalla más. Nunca nada fuera de lo común. Hasta que me fijé en el cartel. Era el clásico no molestar, rojo por un lado, blanco por el otro, colgado en la puerta de la habitación 511. No tendría nada de raro, salvo por un detalle, llevaba colgado 4 noches seguidas. Y nadie lo retiraba. Ni para salir. Ni para pedir algo. Ni siquiera para bajar a recepción. Verás, en este hotel no hay servicio de habitaciones. Y el desayuno es opcional, en la cafetería del vestíbulo. Pero el huésped de la 511 no apareció ningún día. Al principio pensé que habría salido mientras yo no estaba. Quizá durante el turno de mañana. Pero lo raro es que la tarjeta de la habitación nunca fue entregada. Ni devuelta. Ni reportada como extraviada. Me metí en el sistema para comprobar la fecha de entrada, 3 de octubre. Estancia, 2 noches. Pero el 7 de octubre, 4 días después, la habitación seguía registrada como ocupada. Y nadie había notado nada. Decidí preguntarle al encargado del turno anterior. Me dijo que no recordaba haber visto a nadie entrar o salir de esa habitación. Que se le hacía raro, pero que seguro era alguien que dormía mucho o trabajaba de noche. No me convenció. La noche siguiente, la quinta, pasé por el pasillo del 5º piso con una linterna apagada, solo para observar. Todo estaba en silencio. Las demás puertas se veían normales. Alguna entreabierta, otras con luz por debajo. Pero la 511 estaba igual que siempre. Cerrada.
silenciosa, y con el cartel colgando. Me acerqué. Lo inspeccioné de cerca. Estaba algo desgastado. Viejo. No era el modelo nuevo que habíamos recibido ese año. Y al mirar con más atención, me di cuenta de algo más. En el borde inferior del cartel, apenas visible, había unas letras pequeñas escritas a mano, como con un bolígrafo tembloroso. No me dejes salir. Me quedé quieto frente a la puerta, con la linterna apagada en la mano, como si encenderla fuera a alterar algo que no debía moverse. No me dejes salir. No era una broma. No parecía parte de ninguna campaña creativa del hotel ni una excentricidad de huésped aburrido. Aquello estaba escrito con urgencia. Las letras eran irregulares, con los trazos más hundidos en unas partes que en otras, como si la mano que lo escribió estuviera temblando. Volví a recepción con la excusa de revisar el sistema. Abrí la ficha completa de la habitación 511. Algo no cuadraba. No había tarjeta de crédito vinculada. El nombre era apenas un apunte a bolígrafo escaneado, cliente habitual. Pago en efectivo. Llegada sin reserva. Una práctica que se permitía, aunque no se recomendaba. Clientes discretos, que no querían dejar rastro, a menudo en tránsito. Nunca me molestó. Pero esta vez, ese detalle me hizo tragar saliva. La habitación debía estar libre desde hacía días. Nadie había renovado la estancia, y sin embargo, en el sistema seguía marcada como ocupada. Lo curioso es que nadie había cobrado los días extra. Era como si esa estancia estuviera ignorada por todos. Volví a subir. Esta vez con la llave maestra. La puerta seguía cerrada. Golpeé con los nudillos. ¿Hay alguien dentro? Esperé. Silencio. Soy de recepción. Solo quiero comprobar que todo está bien, añadí, sin saber si quería que alguien contestara o no. Entonces lo oí. Un golpecito. No en la puerta. En la pared. 3 golpes lentos. Sordos. Como si vinieran desde dentro de la habitación, pero no exactamente. Más como desde dentro de las paredes mismas. Como si alguien estuviera encerrado entre ellas. Di un paso atrás. El pasillo parecía más largo de lo normal. Más oscuro. O quizá era solo la tensión. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Esa noche me costó concentrarme. Sentía como si cada rincón del hotel se hubiera vuelto poroso. Como si algo me observara a través de las rendijas del ascensor o los ojos vacíos de las cámaras que no funcionaban desde hacía meses. Antes de terminar mi turno, decidí revisar las cámaras antiguas. Había una que apuntaba, parcialmente, hacia el extremo del pasillo del 5º piso. Normalmente no grababa nada útil. Pero al adelantar la grabación de la noche anterior, justo a las 3:07 de la madrugada, la pantalla parpadeó. Por un segundo, apareció una figura. De pie, junto a la puerta 511. Muy delgada. Con la cabeza ladeada. Mirando al cartel. Y entonces, lo colgó de nuevo, como si lo hubiera quitado un instante solo para asegurarse de que seguía ahí. Pero lo más extraño fue esto. La figura no salió ni entró de la habitación. Simplemente, apareció. No podía dejar de mirar la grabación. Retrocedí, pausé, amplié. Hice todo lo que pude con las herramientas del sistema de cámaras, aunque sabía que no servía de mucho. La imagen era borrosa, pero nítida en su rareza. Aquella figura no tenía prisa. No se escondía. Solo estaba allí, junto a la puerta, con el cartel en la mano, y una quietud que helaba la sangre. A partir de esa noche, todo empezó a sentirse fuera de lugar. No podía concentrarme. Empecé a tener sueños confusos. Siempre estaba en el pasillo del 5º piso, solo, con las luces parpadeando, y la puerta 511 entreabierta. Siempre despertaba antes de cruzarla. En el trabajo, las cosas no mejoraban. El sistema informático se caía con frecuencia. El registro de la habitación 511 empezaba a tener líneas en blanco donde antes había datos. Y lo peor, los nuevos huéspedes ya no podían alojarse en esa habitación, aunque la aplicación la mostrara como disponible. Cada vez que alguien reservaba la 511 por error, el sistema cambiaba la asignación automáticamente. Como si el propio hotel se negara a permitir nuevas entradas allí. Una noche, a las 3:11 exactamente, decidí volver al pasillo. No sé qué esperaba. Supongo que una explicación, por absurda que fuera. El cartel seguía colgado. La misma frase escrita al margen, cada vez más desvaída. Me incliné, como hipnotizado, y esta vez hablé en voz baja. ¿Hay alguien dentro?
Entonces, del otro lado, susurraron mi nombre. No fue imaginación. No fue una interferencia. Fue mi nombre completo, pronunciado con una voz que no conocía, pero que me reconocía a mí. Retrocedí bruscamente. Mi pulso se disparó. Esa voz no era humana. O no del todo. No era agresiva, pero tampoco era neutra. Era triste. Como si llevara demasiado tiempo esperando. Como si saber mi nombre fuera su única forma de existir. Bajé corriendo. Quise despertar a alguien, decir algo, pero no lo hice. ¿Qué iba a decir? ¿Que una puerta me hablaba? ¿Que un cartel estaba escribiendo mensajes para mí? Esa madrugada, al revisar el sistema por costumbre, vi un cambio que me paralizó. En el apartado de ocupación de habitaciones, el nombre del huésped de la 511 había desaparecido. Y en su lugar, aparecía el mío. Me quedé mirando el monitor durante minutos, esperando que fuera un error del sistema, un fallo de codificación, una simple confusión de datos. Pero no lo era. Mi nombre estaba vinculado a la habitación 511. Número de reserva, automático. Fecha de entrada, esa misma noche. Fecha de salida, en blanco. La pantalla parpadeaba con un ritmo irregular. Intenté reiniciar el sistema. Cerré sesión. Volví a entrar. Nada cambiaba. Ya no figuraba como recepcionista en turno. Solo como huésped. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me levanté, recorrí el vestíbulo vacío, subí las escaleras casi sin pensar. No recuerdo cada paso. Solo que de pronto ya estaba frente a la puerta. El cartel seguía ahí. Pero la inscripción había cambiado. Ya no decía no me dejes salir. Ahora decía, ya estás dentro. No entendí. Toqué la puerta. Esta vez, sin miedo. Sin razón aparente. Como si supiera que, de algún modo, ya no había diferencia entre abrirla o no. Pero no hubo necesidad. La puerta se abrió sola. El interior estaba oscuro, pero no vacío. Reconocí mi maleta sobre la cama. Mis zapatos junto al escritorio. Una taza de café que yo no recordaba haber preparado, aún caliente. En el baño, el espejo estaba empañado. Al limpiarlo con la mano, me vi reflejado. Pero no estaba solo. Detrás de mí, apenas visible, alguien me observaba. Inmóvil. Borroso. Pero presente. No me giré. Cerré los ojos. No sé cuánto tiempo estuve allí dentro. Horas. Días. Quizás todavía estoy. Porque desde entonces, nadie me ha visto salir del hotel. Y sin embargo, cada noche, cuando otro recepcionista ocupa el turno. El cartel sigue ahí, colgado en la puerta 511. Y si lo mira de cerca, muy de cerca, puede leer una nueva frase, escrita con tinta fresca. No molestar. Descansando. Trabajar en hoteles antiguos tiene su encanto, hasta que te mandan al sótano. Yo llevaba poco más de 3 semanas como auxiliar de mantenimiento cuando me tocó hacer el inventario de los trasteros del Hotel San Elías. No era una tarea difícil, solo tediosa, revisar estanterías, anotar lo que servía, marcar lo inservible, y dejarlo todo listo para una reforma que, según me dijeron, llevaba años en proyecto. El encargado me dio una linterna y un cuaderno. Ni siquiera intentó sonar entusiasta. Baja con calma. Haz lo que puedas hoy. No hay prisa. La entrada al sótano estaba al fondo de un pasillo que no usaban los clientes. Una puerta vieja de madera con una cerradura que se atascaba. Al abrirla, una bocanada de aire frío y húmedo me golpeó la cara. Olía a metal, a polvo, y a esa clase de abandono que se instala donde nadie pone los pies durante demasiado tiempo. Las escaleras descendían en espiral, sin barandilla, mal iluminadas. Bajé con cuidado, sintiendo que cada peldaño crujía como si no quisiera que lo pisaran. Al llegar al fondo, encendí la linterna. El sótano era más grande de lo que esperaba. Techos bajos, paredes de cemento desnudo, estanterías de hierro oxidado llenas de cajas sin etiquetar. La mayoría cubiertas de telas viejas o bolsas negras. A medida que avanzaba, comencé a notar objetos comunes, cubiertos sueltos, lámparas rotas, montones de mantas con olor a humedad. Algunas cajas estaban selladas con cinta amarilla. Otras estaban simplemente cubiertas de polvo. Todo normal, hasta que llegué al fondo del pasillo. Allí encontré una pequeña puerta metálica, más baja que las demás.
No figuraba en el plano de inventario. No tenía cerradura visible. Solo una manivela oxidada. La abrí. Dentro había una única bombilla colgando del techo. Parpadeaba. El cuarto era mucho más pequeño, con paredes revestidas de madera y una estantería solitaria al fondo. En ella, una serie de carpetas alineadas con meticulosa precisión. Ninguna con fecha. Ninguna con título. Solo códigos. RX7, D12, S4, una tras otra. Abrí una al azar. Dentro, fotografías. Blanco y negro. Sin fechas. Sin contexto. Personas de espaldas. Sentadas en camas. De pie junto a ventanas. Mirando fijamente a algo fuera de cuadro. Todas tomadas en habitaciones del hotel. Y todas tenían algo en común. En cada imagen, en algún rincón, había una sombra más. Una figura. Algo que no debería estar ahí. Cerré la carpeta con más fuerza de la que pretendía. El polvo levantado me hizo toser, pero eso no fue lo que me incomodó. Era la sensación de estar viendo algo que nadie esperaba que se viera otra vez. Miré alrededor. El cuarto era tan silencioso que podía escuchar el zumbido de la bombilla, como si se quejara de tener que seguir encendida. La luz apenas alcanzaba a cubrir los estantes, dejando las esquinas del cuarto en penumbra. Revisé otras carpetas. Algunas contenían informes. Esquemas de habitaciones. Planos modificados a mano. Pero lo más inquietante eran las anotaciones, breves, sin firma. No responder a golpes después de medianoche. Evitar dejarla sola en la 302. Confirmar sellado del muro tras armario 4B. No mencionar a los nuevos empleados. La tinta estaba desvaída, pero cada línea parecía escrita con prisa, como si quien lo hiciera quisiera dejar constancia antes de irse. O desaparecer. Seguí revisando. Una carpeta más gruesa que las otras cayó de lado cuando la toqué. Al recogerla, noté que estaba más caliente. Como si alguien la hubiese dejado allí minutos antes. Dentro, solo había una foto. Era en color. Y era reciente. Mostraba una habitación del hotel, vacía, iluminada por una lámpara de mesa. Sobre la cama, alguien dormía. Su rostro no era visible. Pero al fondo, reflejado en el espejo del armario, se veía una figura alta, sin rostro, parada justo al borde de la cama. Y al pie de la imagen, escrito a mano. Último en entrar. Al darle la vuelta a la foto, me quedé sin aire. Mi nombre completo. Escrito con bolígrafo azul. La misma tinta que tenía en el bolsillo. Solté la carpeta. Retrocedí. Golpeé la estantería y una caja cayó al suelo. Se abrió. Dentro había una toalla blanca, enrollada. En el centro, una llave metálica. Número 402. Mi habitación. Salí del cuarto sin mirar atrás. Cerré la puerta con ambas manos, como si temiera que algo me siguiera. La bombilla del pasillo exterior se apagó en ese instante. La linterna parpadeó. Me obligué a seguir caminando. Pero justo antes de subir las escaleras, escuché pasos detrás de mí. Lentos, pesados, uno por uno. Y no eran los míos. Me quedé paralizado. No era solo el sonido. Era la certeza. La absoluta convicción de que alguien estaba bajando las escaleras, aunque yo no había oído la puerta abrirse. El ruido de los pasos era lento, medido, como si quien descendía supiera que yo lo escuchaba, y no tuviera ninguna prisa por esconderse. No me giré. No quería ver. Apunté la linterna hacia los peldaños, pero la luz era débil. Apenas iluminaba un par de metros. Aún así, vi algo. Una sombra. Delgada. Inmóvil. Parada a mitad de la escalera. No subía. No bajaba. Solo estaba ahí, como esperándome a que hiciera lo que fuera que tuviera que hacer. Di un paso hacia atrás, con cuidado de no tropezar con las cajas abiertas. Sentía el corazón latiendo en la garganta. El sótano entero parecía más pequeño, como si las paredes se hubieran encogido mientras yo no miraba. Me volví y caminé a ciegas por el pasillo hasta alcanzar la puerta de salida. Estaba abierta. No recordaba haberla dejado así. Al subir de nuevo al vestíbulo, la sensación fue aún peor. El aire estaba enrarecido, como si el hotel ya no respirara como antes. Revisé la recepción. No había nadie. El turno de noche aún no había llegado. Me dirigí al panel de llaves. La mía, la de la 402, no estaba.
Busqué por todas partes, convencido de que debía estar en otro lugar. Pero no. Mi nombre ya no figuraba en el registro. Como si nunca me hubiese alojado allí. Volví a mi habitación. La puerta estaba entreabierta. En el pomo, colgaba algo. La toalla blanca. La misma que había visto en la caja del sótano. Entré con un nudo en el estómago. Todo estaba en orden, salvo por un detalle: el espejo del armario tenía algo escrito. No con tinta. Con dedo. Como en el vaho de un baño cerrado. ¿Lo viste? Me acerqué despacio. El reflejo me devolvió la imagen de mi rostro pálido, tembloroso. Pero algo se movió detrás. Algo que no encajaba con el resto de la habitación. Giré en seco. Nada. Vacío. Pero al volver la mirada al espejo, yo ya no estaba solo. Mi reflejo seguía allí. Pero algo estaba mal. Mi expresión era distinta. Los ojos, vacíos. Como si me viera desde otra parte. Como si no fuera yo quien lo habitaba. Y a mi lado, en el espejo, una figura apenas visible. Alta, inmóvil. Su contorno parecía derretirse en los bordes, como si el espejo no pudiera sostener su forma del todo. No tenía rostro. Solo una presencia. Parpadeé. La figura desapareció. Mi reflejo volvió a parecerme mío. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Era como si, al ver lo que vi en aquel archivo del sótano, algo se hubiera activado. Como si ese cuarto polvoriento, olvidado por todos, no fuera un simple almacén. Era un registro. Un inventario de presencias. De historias que el hotel no quería recordar. De huéspedes que nunca hicieron el checkout. Durante las semanas siguientes, intenté dejarlo todo atrás. No volví al sótano. Pedí el cambio de planta. Dejé de entrar a habitaciones vacías. Pero el hotel no me soltaba. Empezaron los susurros por la noche. Luces que se encendían solas en pasillos sin clientes. El ascensor bajando al sótano sin que nadie lo llamara. Fotos antiguas apareciendo en mi taquilla, cada una más reciente que la anterior. La última mostraba mi habitación, la 402, desde fuera. La luz encendida. La cortina ligeramente corrida. Y una silueta, parada frente al espejo. Yo ya no trabajaba en mantenimiento. Ni en recepción. No figuraba en ningún registro. Pero seguía allí. Atrapado. Hoy me desperté con algo sobre la almohada. Una carpeta del sótano. La misma etiqueta escrita a mano, en tinta negra. R402. Último en ver. Y al abrirla, solo había una hoja. En blanco. Esperando que alguien escribiera lo siguiente.